Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a quienes organizaron este congreso y que particularmente me invitaron a dar esta charla. Bueno, hoy me toca hablar de hipertensión arterial de causa no renal y las cuales son muchas y que no tenemos que olvidar. Nosotros sabemos que las causas de hipertensión en pediatría principalmente están divididas de acuerdo a su prevalencia y en niños tenemos que es de un 3,5%, siendo en los adolescentes de un 10% y ello es debido al aumento de la obesidad y sobrepeso en este grupo etario. La hipertensión secundaria principalmente está dada por las causas renales, que son de las que yo no voy a hablar en esta charla. Después le siguen las causas renovasculares, de las que sí voy a hablar, y otras que son un 20% y que por supuesto son muchas. Entonces tenemos las causas renales, las causas renovasculares y todas las otras que son las endocrinológicas, los tumores, los fármacos tóxicos, las neurológicas, las monogénicas y nuevamente las otras. Nosotros sabemos que la hipertensión primaria es muy poco frecuente en los menores de 3 años, con un 1% estimado de prevalencia, ¿no? Y es muy frecuente en los adolescentes, entre un 85 y un 95%, y en un porcentaje un poco menor, entre un 15 y un 30% en los niños de edad escolar. Siendo que la hipertensión secundaria es muy frecuente en los menores de 3 años, con un 70 a un 85% en los niños de 5 a 11 años, y en los adolescentes, que sí existe, pero mucha menor cantidad, entre un 5 y un 15%. En el primer grupo de los niños menores de 3 años tenemos que la enfermedad renal es un 20% de los casos, la enfermedad renovascular un 25%, la coartación de la aorta un 35% y las misceláneas, que son las otras, un 20%. En el grupo de los niños escolares, un 60 o 70% de los casos es de causa renal, un 5 a 10% renovascular, coartación de la aorta entre un 10 y un 20% y nefropatía por reflujo entre un 5 y un 10%. Entonces, ¿cuándo tenemos que sospechar una hipertensión secundaria? Principalmente, cuanto menor sea la edad del niño, mayor la severidad de la presión arterial y cuanto mayor es la severidad, la posibilidad de la hipertensión secundaria es mayor. En hipertensión severa o estadio 2, en cualquier edad, en la hipertensión sintomática, en los antecedentes familiares de eventos cardiovasculares en adultos jóvenes, esto es más que nada por las hipertensiones hereditarias, cuando ya existe daño de órgano blanco y en síndromes que se asocian a hipertensión arterial donde tenemos que ir a buscarla. Bueno, entonces, vamos a hablar unas palabras de hipertensión renovascular, ya que esta está causada por lesiones vasculares que disminuyen el flujo sanguíneo renal. La etiología principal de la hipertensión renovascular es la displasia fibromuscular. Y en segundo término siguen las vasculitis y para nombrar alguna de ellas ponemos la vasculitis de Takayasu. Entre los síndromes que se asocian a hipertensión renovascular tenemos al síndrome de Williams, a la neurofibromatosis y a la esclerosis tuberosa. El diagnóstico principalmente se va a hacer por la historia clínica. Vamos a tener que tener en cuenta si hay historia de trombosis o de cateterismo vascular, como mencionó recién el doctor. Y en la clínica vamos a tener una hipertensión severa, que puede tener crisis hipertensivas, que puede tener insuficiencia cardíaca
y que en algunas ocasiones uno puede ocultar soplos abdominales. En el laboratorio vamos a tener un aumento de la actividad renina plasmática, que no siempre va a estar aumentada, ya que tenemos entre un 10 a un 15% de falsos negativos. Y entre las imágenes que vamos a utilizar tenemos la ecografía Doppler renal, la angioresonancia, la angiografía por sustracción digital, el centello renal con o sin prueba de captopril y la angiografía convencional. Obviamente, los estudios que vamos a ir pidiendo van a depender del centro, de la experiencia, ya que a veces con una ecografía Doppler renal tenemos el diagnóstico y otras veces tenemos que recurrir al gold standard, que es la angiografía convencional. El tratamiento generalmente va a estar dado por la angioplastía transluminal y en algunos casos con la colocación de un stent. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una ecografía Doppler normal, donde las ondas se ven, digamos, con las características normales y vemos, donde está la flecha blanca, un área de estenosis con áreas de circulación colateral en las flechas negras, siendo con una ecografía Doppler normal. Es decir, que si uno sospecha hipertensión renovascular, a veces con un solo método, como es la ecografía renal, no nos alcanza. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de una angiografía por sustracción digital, donde, digamos, a primera vista uno ve que podría tener dos estenosis, tanto del riñón izquierdo como del riñón derecho. Pero cuando se hace el cateterismo, vemos que solamente hay estenosis del lado izquierdo, siendo la arteria renal del lado derecho totalmente normal. Bueno, ahora les voy a hablar de un síndrome, que es el síndrome de la aorta media, que es una causa poco común de hipertensión en niños, pero que nos ha tocado ver algunos. En este caso hay una coartación de la aorta abdominal y se asocia a estenosis de otras arterias. Por ejemplo, en un 66% de las arterias renales cursan con estenosis, de la arteria mesentérica superior en un 29%, de la arteria celíaca en un 22%, y también a veces hay una coartación de la aorta torácica en muy baja frecuencia, que sería un 3% de los casos. Estos niños tienen hipertensión severa y pueden presentar o no claudicación intermitente. Esta sí requiere una corrección angioplástica con stent y generalmente requieren medicación antihipertensiva. Bueno, acá tenemos un estudio de un síndrome de la aorta media, donde, bueno, las primeras dos imágenes, uno puede ver el estrechamiento de la aorta abdominal y hay estenosis de la arteria renal izquierda y hay estenosis de la arteria mesentérica superior y de la arteria celíaca. Este paciente fue sometido a una angioplastía transluminal de la arteria renal izquierda, que fue exitosa, pero el calibre de la aorta siguió siendo estrecho. Entonces este paciente, con el crecimiento, empezó a presentar registros de presión arterial elevada y fue necesario colocarle una prótesis en la aorta. Después, digamos, bajó, normalizó, digamos, los valores de presión arterial, pero hubo que ayudarlo con medicación antihipertensiva. Y después voy a hablarles algo acerca de la coartación de la aorta, que los pediatras conocemos bien. La coartación de la aorta que nosotros conocemos es la distal al origen de la arteria subclavia izquierda y que se presenta en un tercio de los casos de hipertensión arterial en la infancia. Esta puede diagnosticarse en neonatos o bien tardar algunos años en diagnosticarse. Tenemos pacientes de 4 o 5 años que recién
tuvieron el diagnóstico. Esta coartación de la aorta puede ir asociada a otros síndromes, principalmente el síndrome de Turner, el síndrome de Williams y el síndrome PACE, que es un síndrome que consta en alteraciones en la fosa posterior, cursa con hemangiomas, con anomalías arteriales, con anomalías cardiológicas y oculares. El diagnóstico es clínico por ausencia de los pulsos femorales y se puede detectar presión arterial elevada en el brazo derecho. Las imágenes que permiten hacer el diagnóstico es particularmente el ecocardiograma Doppler color, y el tratamiento es la reparación quirúrgica. Ahora, de aquí lo que yo quiero dejar, digamos, como mensaje es que los pacientes que han presentado coartación de aorta y que ha sido corregida, ya sea temprana o tardíamente, pueden persistir con hipertensión arterial post reparación quirúrgica. Y estos pacientes necesitan medicación antihipertensiva y seguimiento. Después tenemos un gran grupo de causas poco frecuentes, hereditarias, que son las hipertensiones monogénicas. Las hipertensiones monogénicas son mutaciones genéticas que producen aumento de transporte de sodio en el nefrón distal. La actividad de renina plasmática suele estar suprimida o muy baja. Aquí, en estos casos, es cuando la actividad de renina plasmática cobra mucha importancia porque es muy baja la concentración de la actividad de renina plasmática, a veces menos de 0,1 nanogramos mililitro minuto. La hipertensión entonces resulta de una expansión de volumen que es secundaria a un aumento de la reabsorción de sodio en el nefrón distal. Bueno, aquí tenemos un esquema donde simplemente es para nombrar que voy a hablarles del síndrome de Liddle, del síndrome de Gordon y del exceso aparente de mineralocorticoides, que vamos a llamar desde ahora AME. En el síndrome de Liddle aumenta la reabsorción de sodio por mutaciones en el canal epitelial de sodio y se produce principalmente porque estos canales no se pueden degradar, entonces hay un aumento de estos en la membrana apical. El tipo de herencia es de tipo autosómico dominante. La hipertensión comienza en la niñez y puede ser asintomática y presentan hipocalemia, alcalosis metabólica, con niveles de actividad de renina plasmática y aldosterona muy bajos. El tratamiento consiste en dieta hiposódica, amiloride o triamtirene, que sería para inhibir directamente el ENaC. O sea, actuando sobre este nivel, ya ahí podemos resolver este tipo de hipertensión hereditaria. Bueno, el segundo tipo de hipertensión monogénica es el síndrome de Gordon, que también llamado pseudoaldosteronismo tipo 2, donde hay un aumento de la reabsorción de sodio por el cotransportador sodio-cloro. El tipo de herencia es autosómico dominante y hay mutaciones en las quinasas WNK4, WNK1, con posible mutación del canal ROMB. En estos cuadros hay hipertensión, hipercalemia, a diferencia de las otras monogénicas, acidosis metabólica, supresión de la actividad de renina plasmática, aldosterona normal o elevada. Y el tratamiento es con hidroclorotiazida. El canal involucrado sería este, que no es, digamos, que esté dañado el canal, sino que las quinasas que lo regulan, que son la WNK1 y la WNK4, no funcionan adecuadamente y eso hace que aumente la reabsorción de sodio, expandiendo el líquido extracelular. El exceso aparente de mineralocorticoides tiene una mutación en la enzima 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2. El tipo de herencia es autosómico recesivo
Y en este caso, el cortisol ocupa y activa el receptor mineralocorticoide, estimulando la reabsorción de sodio y la secreción de potasio e hidrógeno. Entonces, vemos que hay hipertensión arterial, retraso en el crecimiento, aldosterona y actividad de renina plasmática suprimidos, hipocalemia y alcalosis metabólica, relación anormal entre los metabolitos del cortisol y de la cortisona, es decir, de los tetrahidroderivados urinarios, pueden tener hipercalciuria y nefrocalcinosis. El tratamiento consiste en utilizar la espironolactona, suplementar el potasio, restringir el sodio y en algunos casos necesitamos adicionar hidroclorotiazida para los que presentan hipercalciuria. Entonces acá estaría la enzima que no funciona adecuadamente y que no permite que el cortisol se degrade a cortisona. Sí. Ahí tenemos. Doctora, le quedan 5 minutos. Gracias. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Bueno, entonces el cortisol sigue estimulando el receptor mineralocorticoide y aumenta la reabsorción de sodio. Tenemos también el aldosteronismo remediable por glucocorticoides, donde la hipertensión es severa y a edad temprana, con hiperaldosteronismo de grado variable, con actividad de renina plasmática suprimida, hipocalemia y alcalosis metabólica leve, con niveles elevados de los esteroides anormales, que son el 18-oxocortisol y 18-hidroxicortisol, de herencia autosómico dominante, y cuyo tratamiento es la espironolactona o los glucocorticoides que van a inhibir a la CTH. En este esquema, acá vemos normalmente lo que ocurre en la zona glomerulosa. La angiotensina 2 estimula la aldosterona sintasa y en este caso el cortisol es estimulado a través de la CTH. Esto es en la zona fasciculada y es lo normal. Acá ocurre un fenómeno de crossing over y se forma una aldosterona sintasa quimérica que, bueno, además de producir cortisol, hace que este se transforme también en aldosterona y en los 18 oxoderivados, con un aumento de la actividad mineralocorticoide. Bueno, después tenemos la hipertensión arterial por tumores, que puede ser provocada por compresión vascular o por liberación de hormonas, y tenemos que tener en cuenta que más de un 50% de los tumores de Wilms presentan con hipertensión arterial. Los reninomas y hemangiopericitomas son pequeños tumores que liberan renina, y los amartomas también pueden verse que se asocian con hipertensión arterial. El neuroblastoma y otros tumores de origen neural están asociados también con hipertensión arterial. Aquí tenemos al feocromocitoma, que es un tumor secretor de catecolaminas, que se origina en un 85% de los casos en el tejido adrenomedular y en alrededor de un 15% de los casos de las células cromafines extraadrenales. El pico de incidencia de este tumor es en la preadolescencia, tienen una hipertensión severa y sostenida, tienen predominio de tumores bilaterales y extraadrenales y un aumento de enfermedad familiar, especialmente de von Hippel-Lindau y paraganglioma familiar. Esta es una serie publicada por la doctora Barontini del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde podemos ver que hay hipertensión sostenida en el 93% de los casos, sin y con paroxismos, y que también además presentan cefalea, sudoración profusa, trastornos visuales y signos neurológicos, y mucho menos taquicardia y arritmias, como sí presentan los adultos, y pérdida de peso, que sí presentan los adultos. Aquí, también en la misma serie de la doctora Barontini, vemos que hasta los 10 años predomina en el sexo masculino, habiendo 12 casos versus una mujer, pero ya entre los 11 y los 20 años se equipara la frecuencia entre los distintos sexos.
Entonces, para el estudio del feocromocitoma, el mejor estudio bioquímico para el diagnóstico es institución y laboratorio dependiente. Todo depende de la experiencia que se tenga en esta patología. En los pacientes con alto riesgo se debe elegir el método más sensible. En los pacientes con feocromocitoma esporádico, la determinación de catecolaminas, metanefrinas, ácido vainillé mandélico urinarios posee adecuada sensibilidad y especificidad diagnóstica. El tratamiento es quirúrgico con previo control de la presión arterial con alfa y beta bloqueantes. En cuanto a la hiperplasia adrenal congénita, hay una acumulación excesiva de productos intermedios con actividad mineralocorticoide. La hipertensión en estos casos es por retención de sodio en el nefrón distal, presentan genitales ambiguos y o virilización, y el diagnóstico es clínico y por análisis en plasma y orina de los esteroides de oxicorticosterona y de oxicortisol. El tratamiento es con espironolactona. Y acá podemos ver la vía sintética de los esteroides con la deficiencia de la enzima 11-beta hidroxilasa que provoca la acumulación de estos esteroides que tienen este hidroxilo 21 con actividad mineralocorticoide. También lo podemos ver con la deficiencia de la 17-alfa hidroxilasa. Y no en la forma más común de hiperplasia suprarrenal, que es el déficit de la 21 hidroxilasa, que produce al contrario pérdida de sal y no retención como en estos casos. Después voy a hablar muy escuetamente de la hipertensión por drogas. Sabemos que la cocaína estimula los receptores alfa-adrenérgicos centrales y periféricos, inhibe la recaptación de las catecolaminas y la síntesis de óxido nítrico. Produce vasoconstricción, hipertensión arterial, taquicardia, hipertermia, dilatación pupilar y alteraciones en el comportamiento. La duración de los efectos de la cocaína es de 1 hora y requiere tratamiento por el alto riesgo cardiovascular. Eso se realiza con alfa bloqueantes o bloqueantes cálcicos. Los beta bloqueantes no están indicados en este caso. Y después tenemos una serie de drogas relacionadas con las anfetaminas, la metanfetamina y otra droga que conocemos con el nombre de éxtasis, que tiene efectos similares a la cocaína, con mayor riesgo de hemorragia intracraneana, hipertensión maligna, y a diferencia de la cocaína, lo que tiene es que el metabolismo es más lento y su duración es mucho mayor. Entonces, sí o sí tenemos que iniciar tratamiento antihipertensivo con alfa bloqueantes o bloqueantes cálcicos para no tener secuelas severas. Otras medicaciones que son utilizadas para el déficit de atención o hiperactividad o depresión son las dextroanfetaminas y el metilfenidato. Así que bueno, en estos pacientes deberemos controlar la presión. La hipertensión por tóxicos, bueno, tenemos una serie de hierbas, que es maguán o efedra, que contiene efedrina y pseudoefedrina, también obviamente están en comprimidos y en otras presentaciones. Entonces, todos ellos se metabolizan a norepinefrina y producen hipertensión y efectos cardiovasculares. El Orusus o Regaliz contiene ácido glicirrutínico, que es un inhibidor de la 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, que cataliza la conversión del cortisol a cortisona. Esto es muy parecido a lo que ocurre en el AME que hablamos anteriormente. También la intoxicación por mercurio o plomo tiene efectos de hipertensión arterial. Y después, ya para terminar, tenemos las causas poco usuales que están al final de la lista de cualquier libro, como la inmovilización, que está vinculada a hipercalcemia y al aumento de la actividad simpática y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la tracción esquelética, que produce hipertensión leve a moderada, que es por estiramiento del nervio ciático, los traumatismos renales cerrados, que cursan con hipertensión arterial en el 30% de los casos y que deben controlarse evolutivamente, y todos los traumatismos cerrados tenemos que tener en cuenta que por lo menos presentan
20 milímetros por encima de la presión arterial del percentilo 95, que es por dolor y ansiedad. Los quemados, común en niños con quemaduras que comprometen más del 20% de la superficie corporal. Los pacientes quemados con hipertensión arterial presentan más complicaciones encefalopáticas y convulsiones. Esto es más común en pacientes hipervolémicos en el contexto de una activa vasoconstricción. Y estos pacientes sí requieren tratamiento antihipertensivo. Después, en cuanto a los defectos de la pared abdominal, se ha visto que en un 50% de cierre de onfalocele y un 20% de cierre de gastrosquisis, que será por aumento de la presión intraabdominal, presentan hipertensión transitoria y leve. Bueno, muchas gracias.